Bien, entonces, todas estas últimas clases han sido de protozoos que afectan el intestino del hombre, ya sea el intestino delgado o el intestino grueso. Hemos visto, por ejemplo, las amebas en tamoebis lítica que afectan el intestino grueso, igual que Balantidium coli. Sin embargo, después hemos visto Giardia, que afecta el intestino delgado, hemos visto las coccidias, todas las coccidias que afectan el intestino delgado. Pero ahora vamos a ver una parasitosis que ya no afecta el intestino, sino el aparato urogenital. Y entonces se conoce con el nombre de tricomoniasis. La tricomoniasis es una infección del aparato urogenital causada por tricomonas, se escribe trichomonas, pero se pronuncia tricomona vaginalis. Con frecuencia se observa inflamación vulvovaginal y leucorrea en la mujer y uretritis en el hombre. Sin embargo, esta presentación clínica no siempre es debida a tricomona vaginalis. Por eso es que hay que hacer el diagnóstico diferencial de otras parasitosis o otras enfermedades que dan una sintomatología parecida, pero que no es tricomona vaginalis. Por ejemplo, tenemos el gonococo, o sea, Neisseria gonorrea. Después tenemos Gardnerella vaginalis, tenemos Haemophilus, Candida albicans, etc. Son infecciones ya sea por bacterias, por hongos o protozoos que dan una sintomatología parecida y por eso estamos obligados ante una clínica de ese tipo a hacer el diagnóstico diferencial. La tricomona vaginalis solo la tenemos como trofozoito. No existen formas quísticas, no hay ooquiste, no hay nada. Solamente es el trofozoito. Y es un trofozoito que mide entre 20 a 25 micras y que tiene un núcleo, un axostilo, un blefaroplasto. Hay 4 flagelos libres y un flagelo que va por encima de una membrana ondulante. Ustedes ven acá, se nota una membrana ondulante que parte de una costa, se llama así, del citoplasma, y que por encima de esa membrana ondulante vamos a encontrar el quinto flagelo. Bueno, acá vemos el parásito, podemos ver acá, de repente se ve por acá, no es fácil de observarlo, ¿no? Entonces acá hay otra, por ejemplo, y acá hay otro, acá hay otro. Entonces no es tan fácil el diagnóstico, también hay que hacer bien la observación y requiere de coloraciones especiales. Bueno, pero les voy a presentar un caso clínico que es interesante que ustedes lo revisen porque esto es lo típico de esta enfermedad, ¿no? Entonces, cuando ejerzan la medicina van a encontrar que siempre van a venir este tipo de pacientes, ¿no? Es una mujer de 33 años, plenamente en edad reproductiva. Inicia su enfermedad con leucorrea. ¿Qué es la leucorrea? ¿Alguien conoce qué es leucorrea? A ver. La idea es que vayamos practicando esto de la semiología, porque si no se olvida uno. ¿Qué entiende por leucorrea? Doctor, ¿es el flujo vaginal? Muy bien. Es el flujo vaginal que se produce por una inflamación y contiene fundamentalmente leucocitos, células epiteliales, a veces hematíes y puede tener también algo de mucos, ¿no? Entonces, fundamentalmente es glóbulos blancos y células epiteliales. Y entonces a eso se agrega lo que es el parásito, ¿no? O sea que puede haber ahí trofozoitos también de Trichomona vaginalis o bacterias en el caso que sea una enfermedad por bacterias o hongos, si es por hongos, ¿no? Entonces en este caso, bueno, nosotros pensamos que puede ser Trichomona. Esta leucorrea o flujo genital o secreción genital también se llama, tiene un color amarillento
y tiene un olor fuerte, a veces a pescado, ¿no? Y acompañada de prurito vulvar, ardor al orinar, acá dicen ardor al orinar. ¿Cómo se llama esto en semiología? ¿Cuál es el nombre semiológico del ardor al orinar o al Disuria. accionar? Disuria, muy bien, entonces presenta disuria. De hecho, a lo que refiere el paciente, ¿no? Tiene ardor al orinar. Hay irritación y enrojecimiento genital y disparemia interna. ¿Qué es disparemia? ¿Saben? Dolor en el acto sexual. Muy bien. Entonces, eso también presenta. Los síntomas se exacerban después de la menstruación. Recuerda haber tenido 5 parejas sexuales nuevas y diferentes en los últimos meses. Entonces está en plena actividad sexual y con hábitos pues, que propician una serie de enfermedades de transmisión sexual por las diferentes parejas que ha tenido. ¿Qué hace el examen físico? Entonces, al examinar, se usa un espéculo y al examen se observó eritema vulvovaginal, es decir, toda la mucosa de la vulva y la vagina están enrojecida, como dice, en empedrado, y el exocervix con hemorragias subepiteliales puntiformes, dando un aspecto de fresa. Entonces vamos a ver la parte del exocervix, el cuello uterino, con este aspecto de fresa, ¿no? Con el enrojecimiento que presenta. La secreción vaginal era líquida, espumosa, color verde amarillenta, muy abundante, principalmente en el fondo del saco vaginal posterior. Este es el examen físico de esa paciente. Luego se procede al diagnóstico. Y entonces se ve las laminillas teñidas con el método de Gram. En realidad hay varios métodos que pueden colorear, técnicas de coloración. El Gram es el que se usa para bacterias fundamentalmente, pero también se puede ver las tricomonas. Fueron informadas de no haber encontrado células guía. ¿Y qué cosa es las células guía? Fueron informadas de no haber encontrado células guía. Eso lo han hecho en microbiología. A ver, recuerden a qué se refiere estas células guía. Después las vamos a ver cómo son, pero es importante conocer esto. ¿Alguien recuerda cómo son estas células guía? ¿Quién las produce? El semestre anterior he dicho microbiología, tan rápido se me ha olvidado. Células guía. Entonces, de todo lo que a ustedes se les enseña, ustedes tienen que captar cositas importantes que sirven para el diagnóstico, que sirven para identificar una parasitosis o una enfermedad en general. Entonces, eso tienen que, digamos, como dicen, parar las orejas cuando hablan de estas cosas, porque son muy útiles para hacer diagnóstico. ¿Nadie sabe qué células guía? ¿O quién la produce? ¿Nadie? Doctor, Sí. creo que son células del epitelio vaginal que van a estar recubiertas, puede ser de bacteria o leucocitos. No, las células epiteliales en parte tienen razón. Se llenan de bacterias. Entonces son células epiteliales repletas de bacterias y en este caso las células guías se conocen como patognomónico de Gardnerella vaginalis. Entonces cuando yo veo estas células digo, es una infección por Gardnerella vaginalis, que es frecuente también. Muy bien. Y no tampoco encuentran diplococos intracelulares gram negativos. ¿Cómo les llamamos a estos? Diplococos intracelulares gram negativos. ¿Qué bacteria es? A ver, el nombre de esta bacteria que produce o que da esta imagen. Gonorrea, doctor. La gonorrea es la enfermedad, pero lo que estamos viendo son la Neisseria gonorrea, ¿no? Neisseria gonorrea. Y entonces esto es los diplococos intracelulares gram negativos. La inmunofluorescencia directa, o sea, anticuerpos contra algunas estructuras, como ejemplo
la inmunofluorescencia directa para Clamidia trachomatis fue negativa, o sea, tampoco tuvo Clamidia trachomatis. La clamidia es otra de las enfermedades que puede producir esta vaginosis o vaginitis que estamos viendo en este paciente. Entonces hay varias enfermedades que pueden ser Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis, pero todas fueron negativas. Las láminas teñidas con Papa Nicolau. ¿Qué cosa es el Papa Nicolau? A ver, ¿qué me dicen? Este es otro tema que a veces se interpreta mal. ¿Qué es el Papa Nicolau? Bueno, entonces, Es un examen que se le realiza a la mujer para detectar cáncer cervical. ya, eso sabe cualquiera persona de la calle, pero un médico. Doctor, ¿es un estudio histopatológico para determinar si la mujer está infectada por el virus del papiloma humano? Sí, pero Papa Nicolau es una coloración, nada más. Lo que ustedes me están diciendo es la citología exfoliativa, ¿ya? De cuello uterino. Esa es la técnica para detectar cáncer. Pero el Papa Nicolau es una técnica de coloración, nada más. O sea, lo han asociado y entonces es fácil decir, es como que yo diga, eh, eh, vamos a hacerle el grano. El grano es una coloración. O le vamos a hacer eh, yensa. El yensa es una coloración que se usa para varias cosas. Entonces, no, se ha asociado más o menos, la gente, pues, más fácil para ellos aprender esta palabrita que saber que la técnica de búsqueda de células neoplásicas es una citología exfoliativa, ¿verdad? De cuello uterino. Entonces, Papa Nicolau, recuerden, es una coloración, punto. Que lo apliquen para otras cosas erróneamente es una cosa, pero el Papa Nicolau es una técnica de coloración que se usa, por ejemplo, yo puedo pedir coloración de Papa Nicolau para células gástricas. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen? Claro. Puedo pedir Papa Nicolau en, eh, en lavado bronquial. También puedo hacer. Entonces, es para células neoplásicas. ¿Por qué? Porque colorea muy bien los núcleos. Y entonces, si uno ve un aumento de la división nuclear, ¿no? Entonces quiere decir que son células ya alteradas. Pero es una coloración nada más. Bien, entonces ya vamos aclarando cosas que es importante que ustedes sepan. Las láminas teñidas con Papa Nicolau indicaron un exudado purulento con más de 20 polimorfos nucleares por campo. Con objetivo de inmersión, por eso hay que ver con inmersión, a veces cuando uno ve en 40, a veces no la ve bien la tricomona. Inmersión, hay abundantes trofosocitos piriformes de tricomonas vaginales. Entonces, ya estamos apuntando al diagnóstico. Los parásitos se tiñen de color azul cielo, ¿no? De las 5 parejas sexuales relatadas, solo fue posible localizar a 3. Uno de ellos tenía uretritis no gonocócica y los otros 2 tricomonas vaginalis y Clamidia trachomatis asociados. Entonces, esta es una historia de una paciente X, pero que se va a repetir muchas veces en el trabajo del ginecólogo o del médico general que hace un estudio de una vaginosis o vaginitis, ¿no? Bien. Entonces, este es el trofozoito de tricomonas vaginales, alargado, piriforme, el núcleo, el kinetoplasto. Es difícil ver los flagelos, hay que hacer una muy buena coloración para ver los flagelos. Y ven, acá hay células epiteliales, hay bacterias también, ¿sí? Y esta es la morfología ya más detallada. Entonces, una tricomona vaginal mide pues alrededor de 20 micras en realidad. Ese es el tamaño que se ve. Y esta tricomona vaginalis tiene un núcleo, tiene 4 flagelos libres. Esta es la membrana ondulante y por encima de la membrana ondulante va un flagelo, ¿no? El quinto flagelo. Hay también gránulos de cromatina. Esto es el axostilo, que incluso sale un poco más del citoplasma. Y esto es el trofozoito de tricomonas vaginales.
¿ya? Entonces, hay otras tricomonas, ¿eh? Mucho cuidado. Por ejemplo, tenemos Tricomona hominis, que es un comensal del intestino del hombre, el intestino delgado. Y es un comensal, está ahí. Bueno, el intestino grueso también se encuentra, pero no causa ningún daño. Hay otra tricomona, por ejemplo, en la boca, en las encías, y puede producir gingivitis. Es una tricomona tenax. La tricomona tenax es un poquito más pequeña y que es capaz de causar, pues, una inflamación de las encías. Está asociada al sarro de los dientes, y entonces ahí puede causar molestias y lograr inflamar la encía. Entonces, eso es un protozoo que se encuentra en la boca. Entonces, hay varias tricomonas y otras más que hay en animales, ¿no? En animales hay muchos tricomonas. Solamente esta tricomona vaginal es la que causa patología en el hombre. ¿Qué está pasando? Bueno. Este es el gonococo, por ejemplo, ¿no? Miren, y esta es una célula epitelial, y acá hay, perdón, no, acá hay tricomonas también. Miren, acá está la tricomona, acá hay otra tricomona que se ve muy difícilmente, hay que poner mayor aumento para ver con más detalle. Este es una que se llama microfotografía de barrido, y entonces acá la tricomona, cuando ya se adhiere al epitelio de la mucosa vaginal, ahí adopta una forma ameboide, que es la que es más agresiva cuando se pega a la mucosa vaginal, urovaginal. Bien, veamos ahora el ciclo. El ciclo en realidad es muy, muy simple. Como solamente hay trofozoitos, la transmisión es de persona a persona. Quiere decir que una persona, puede ser el hombre, le transmite a la mujer, o la mujer le transmite al hombre. Esa es la forma de transmisión, o sea, solamente es por transmisión sexual. Y una vez que se transmite un trofozoito, este rápidamente empieza a reproducirse por fisión binaria, y rápidamente entonces vamos a tener miles de trofozoitos en el aparato urogenital. Estamos hablando de aparato urogenital, es decir, puede estar en la vagina, en la vulva, en la uretra, e incluso puede haber hasta en la vejiga, se pueden encontrar estas tricomonas. Y en el hombre se encuentra en la uretra, y a veces también en la próstata se pueden localizar en ese lugar estas tricomonas, ¿no? Bien, entonces si repasamos el ciclo, la localización, aparato urogenital. Principalmente es en la vagina es donde abunda, pero también se localiza, como hemos visto, en otros lugares. El estadio de salida, trofozoito. El mecanismo de transmisión es por transmisión sexual. Mecanismo de infección es el acto sexual, y el estadio de infección es el trofozoito. Estamos viendo que esta es una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, hay posibilidad de que no sea sexual. Puede haber una transmisión extrasexual, pero es en una forma muy remota, porque se han encontrado tricomonas, por ejemplo, en la ropa interior, en la ropa de baño, en toallas, se ha encontrado en el borde de los sanitarios, hasta en agua de piscina. Es común encontrar en la orina, ¿no? Yo reviso a veces muestras de orina, y después de varias horas que han dejado la orina, y hasta el sedimento, y ahí están las tricomonas moviéndose, o sea que están activas. O sea que pueden vivir las tricomonas por varias horas fuera del aparato urogenital. Entonces, cabe la posibilidad de que haya transmisión extrasexual, pero es pues sumamente remota. Ya vamos a explicar ese detalle. Bien, entonces, ¿cuál es la patogénesis que causa esta tricomona? Fundamentalmente es inflamación. Entonces el daño es inflamatorio.
Y para esto hay proteína de adherencia. Como les decía, la tricomona se adhiere a la alanina que está en la mucosa urogenital. Entonces, esto es importante porque al pegarse es cuando empieza a hacer mayor daño inflamatorio. Hay lisis de eritrocitos que permite utilizar estos elementos para el desarrollo de estas tricomonas, el fierro sobre todo. El fierro es muy útil para poder activar una serie de enzimas que va a utilizar para causar daño. También utiliza ácidos grasos, proteínas. Estas cisteinproteinasas son enzimas que degradan las inmunoglobulinas y entonces se convierte casi en una forma de evasión inmunitaria porque destruyen a todas las inmunoglobulinas que pudieran defender de alguna manera la infección. Hay activación de factores citopáticos también como la inducción a la apoptosis, ¿no? Que van a destruirse las células. Hay una alteración, hay una reducción de la flora vaginal normal. Ustedes saben, hay unas bacterias que están en la vagina y se llaman bacilos de Döderlein, principalmente. Eso es parte de la flora vaginal normal y estos bacilos de Döderlein hacen que el pH de la vagina sea ácido. Estamos hablando de 4 más o menos, ¿no? O sea, tiende a ser a la acidez. Y cuando no hay estos bacilos, entonces el pH eleva, llega a 5, a 6, que es adecuado para el desarrollo de la tricomona. La tricomona se desarrolla pues en un pH de 5 o 6 y más bien, entonces cuando disminuye la flora normal, el pH se eleva y favorece la tricomoniasis. Entonces el aumento del pH está pues dado fundamentalmente por esta alteración de la flora normal y aumento de bacterias que no son de la flora normal, como estas anaeróbicas, por ejemplo, ¿no? Hay evasión inmunitaria, hemos visto que una de ellas es la destrucción de inmunoglobulinas, pero además hay determinantes antigénicos en la membrana de la célula de la tricomona que hace que la respuesta inmune vaya variando. El hierro regula la expresión de cisteinproteinasas que actúan destruyendo el complemento. O sea que cuando hay bastante hierro y que eso se produce en la menstruación y en los primeros días del post-menstrual, entonces ahí sí tenemos que las cisteinproteinasas se activan, ¿no? Y entonces comienzan a destruir el complemento y es otra manera también de impedir la respuesta inflamatoria, inmunológica contra la tricomona. Y la menstruación, los estrógenos son importantes. Cuando bajan los estrógenos es cuando aumenta también el desarrollo de las tricomonas. Bien, entonces vean acá, este es el flujo genital abundante, espumoso, verde amarillento, a veces blanquecino, pero generalmente es verde amarillento, pero muy abundante y maloliente. Y este es el cuello uterino, ¿vean? Y en el cuello uterino vemos estas manchas que le dan pues un aspecto de fresa, como están viendo, típicamente descritas en la semiología. Y entonces estas tricomonas están aquí en el cuello uterino, ¿no? El exocervix, en la mucosa de la vagina y también en la vulva. Hay factores que están asociados a el desarrollo de esta tricomoniasis. Por ejemplo, como ya les había dicho, estos bacilos son los bacilos de Döderlein. Esta es una célula epitelial y entonces cuando esto está bien no se desarrolla adecuadamente la tricomona, pero si desaparecen estos bacilos, entonces aumenta el pH y la tricomona se ve favorecida para desarrollarse y proliferar. Entonces, el pH de 5 a 6 es el óptimo para tricomonas, pero si ya estamos 4 o 3.5, ya no es bueno para el desarrollo de tricomonas, y eso se logra con estos bacilos de Döderlein.
La menstruación también tiene mucho que ver, el ciclo menstrual. Entonces, cuando se produce aquí la menstruación, hay abundante cantidad de hierro, aumentan los estrógenos. Entonces, este es el periodo en que más molestias da a la mujer, el periodo postmenstrual. Y después comienzan a disminuir los estrógenos, también disminuye la actividad de la tricomona, ¿no? Bien. Y el hierro también hemos visto a través de la lactoferrina que favorece, sobre todo el hierro libre, es el que favorece a las cisteína-proteínas. Bien, y entonces veamos la clínica, aunque ya la hemos visto. En el hombre puede ser asintomática. A veces el hombre se infecta y no tiene ninguna molestia. Otras veces la molestia es leve, como una disuria, por 1 o 2 días de disuria, y después desaparece esta molestia. ¿Y dónde se fue la tricomona? Se fue a la próstata. Y no va a molestar ahí, está almacenada, entonces el hombre se convierte en un portador sano, ¿no? Pero a veces también suele verse en estas personas que están infectadas por unos días una secreción filante, mucoide, casi transparente, y que sobre todo aparece en las mañanas. Entonces la persona despierta y tiene en la uretra le dicen la gota matinal, como una secreción muy escasa, pero que humedece la uretra de una secreción mucoide transparente. Esto es la gota matinal, así se le conoce, y que ahí podemos encontrar también tricomonas. Entonces es otra manifestación. Entonces puede ser asintomático, pero puede haber disuria, puede haber la gota matinal. Y nada más, después ya el hombre se convierte en un portador sano. Eso es importante para el manejo de esta enfermedad, ya vamos a ver en el tratamiento. La secreción genital en la mujer es una leucorrea fétida, de mal olor, ¿no? Abundante, como hemos visto, color amarillento, y además se acompaña esta leucorrea de prurito o ardor vulvar, ¿no? O también de disuria y poliaquiuria. ¿Qué es la poliaquiuria? A ver, ¿quién dice? Hemos visto disuria, ya hemos visto. Ahora poliaquiuria, ¿qué cosa es? Orinar con frecuencia. Muy bien. Entonces la paciente cada rato va al baño, micciona un poquito de orina y otra vez va a ir, eso se llama poliaquiuria. Y también hay dispareunia, ya hemos dicho que es, y en algunos casos cuando la infección es muy evidente, puede haber dolor en la zona pélvica. La paciente se queja de este dolor en la zona pélvica. Entonces, como ven, esta es la clínica de la tricomoniasis. Vean, este es el cuello uterino lleno de secreción, con la secreción espumosa, abundante, ¿no? Y maloliente. Generalmente en el fondo del saco. En el hombre también puede haber secreción, pero es muy raro realmente. No se ve con frecuencia esto, ¿no? El diagnóstico. Más bien en el hombre, si hay esa secreción, estaríamos pensando más en una clamidia o en una gonorrea, ¿no? Es más frecuente esa secreción algo purulenta. Bien, en el examen físico, donde el examen de flujo genital, en la mujer se buscan las tricomonas y se hace el examen al fresco. La tricomona tiene movilidad muy activa, entonces un examen al fresco quiere decir una gotita de suero fisiológico en la laminilla, le agregamos una gota de secreción genital y lo vemos al microscopio. Podemos ver las tricomonas moviéndose, entonces esa es una posibilidad. Pero otras veces pues no hay esa posibilidad de hacer un examen directo. Entonces se puede tomar la muestra, si estamos en un hospital, en un centro de salud, se toma la muestra del flujo genital en un frasquito que se llama suero fisiológico, y eso se envía al laboratorio, ¿no? Entonces ahí se mantienen las tricomonas y pueden hacer también el examen al fresco, pero con un cierto retraso, pero sigue siendo al fresco. Bien, pero otras veces eso va a ser poco difícil, va a ser difícil
porque la muestra es en la tarde, el laboratorio no va a trabajar en la tarde, etc. Entonces el ginecólogo lo que prefiere es hacer un frotis de esta secreción. Y entonces al hacer el frotis, al día siguiente se puede colorear con Giemsa, con Leishman, si es que estoy buscando tricomona, o Papa Nicolau, si es que se hizo para un exfoliado de cuello uterino, se aplica el Papa Nicolau y también se puede leer, ¿no? Entonces, o el gran también puede ser coloreado, permite ver bacterias gram negativas y también puede permitir ver la tricomona. Pero si yo quiero específicamente para buscar tricomonas, hago Leishman o Jens. Estos son mejores colorantes para ver claramente alto fosfolito de tricomona. En el examen de orina también se encuentra la tricomona. Como ustedes saben, da disuria, hay una inflamación de la uretra, puede estar localizada o en otros, incluso en la vejiga. Entonces, es posible encontrar en la orina. De hecho, se encuentra en la orina muchas veces. Sin embargo, yo no le voy a pedir un examen de orina a la paciente, únicamente un examen de orina que tiene flujo genital. Le pediré el examen de flujo genital. Y además, como tiene disuria, hay que de todas maneras pedir un examen de orina completo. Y ahí podemos también encontrar la tricomona. Luego, el cultivo, se hace el cultivo de las tricomonas, pero esto ya es, digamos, investigación, en la rutina no se hace cultivo, ni tampoco se hace inmunofluorescencia directa, que es esto más para investigación. En el hombre, como es raro encontrar, hay que tener ciertas técnicas para poder encontrar. Se puede hacer el estudio de esta gota matinal que les decía, ¿no? Es como un examen al fresco de esa gota matinal con suero fisiológico y se puede ver, o también se puede hacer un frotis y se colorea con Giemsa o con Leishman. El sedimento urinario también, o sea, el examen de orina completo, me permite ver también las tricomonas. O el examen de líquido prostático, que es mucho más específico. Entonces hay que obtener líquido prostático y ahí va a ver las tricomonas, porque muchas veces les digo que se quedan en la próstata. Y otra técnica es el lavado uretral, que consiste en que se introduce por la uretra en el hombre una sondita, de estos catéteres muy delgaditos, y con una jeringa se le llena suero fisiológico, se insufla suero fisiológico y después inmediatamente se recoge todo eso en la jeringa. Eso se pone al microscopio y en una laminilla y se observa y puede haber el lavado arrastrado tricomonas desde la parte más alta de la uretra. Esta es una técnica también muy utilizada. Bien, entonces, en este caso, vamos a ver las tricomonas, como estamos viendo acá, o podemos ver para el diagnóstico diferencial, recuerden, podemos ver pues las tricomonas por aquí, ya son más difícil, acá hay una puede ver acá, y después podemos ver también un examen de orina. En el examen de orina son células epiteliales, bacilos de Noderlein, entonces es un examen de orina normal, digamos, ¿no? Aquí no hay nada. Así es como debe verse. O para obtener el líquido prostático hay que hacer un masaje prostático, ¿no? Para obtener esa secreción y hacer el examen. O si no, el lavado uretral, que lava toda esta zona para el examen. Ahora, vaginosis. Vaginosis puede ser producida por muchos agentes etiológicos. Por ejemplo, acá está el gonococo, vean, es intracelular, en los opares, ¿no? Y dentro de los leucocitos. Acá también, entonces es un típico frotis de una gonorrea. Y estas son las células guía que les decía. Esta es una célula epitelial repleta de bacterias que es Gardnerella vaginalis. Así se presenta la Gardnerella vaginalis. Esta es una vaginosis bacteriana, puede ser hemófilos, hay otras bacterias también que pueden afectar la vagina. Entonces también hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y este es causado por más bien Candida albicans, ¿no? Entonces,
todas estas bacterias potencian el efecto, potencian la reproducción de la tricomona, sobre todo porque disminuyen el pH. Sin embargo, la cándida más bien compite con la tricomona. Entonces es difícil encontrar la asociación entre Candida albicans y tricomona. Si tiene candidiasis va a ser difícil que tenga tricomoniasis. Pero si tiene bacterias sí podemos encontrar acá las tricomonas, como hemos visto en las láminas anteriores. Bien. Epidemiología. Esta es una enfermedad de transmisión sexual plenamente. Eso tiene que meterse en la cabeza. Que puede haber otras posibilidades, puede haber, pero una mujer en edad reproductiva hay que pensar siempre en tricomoniasis, ¿no? Miren, por ejemplo, esto solamente para tener una referencia, en el Hospital Arzobispo Loaiza en Lima encuentran vaginosis, ¿no? O vaginitis. Con diagnóstico etiológico encuentran el 42%. Y sin diagnóstico etiológico 57%. O sea que la mayoría queda sin diagnóstico. Miren, interesante. Y de esos, la vaginosis bacteriana es el 23%, o sea, la mayoría. Candida albicans 16% y Tricomona vaginalis en 7.8%. Entonces, en mujeres en general que no tienen flujo genital podemos encontrar tricomoniasis, pero hasta un 5% nada más. Si ya tiene flujo genital va hasta el 10%, a veces hasta el 15%. Y si además de esto, de que tiene sintomatología, flujo genital, o sea, leucorrea, y si además de eso son mujeres que tienen trabajo sexual, entonces eso eleva más de 20% a la prevalencia de tricomoniasis. Entonces estas son características de prevalencia y que permiten poder sospechar de esta enfermedad según el tipo de mujer que presente los síntomas, ¿no? Entonces la tricomoniasis es una parasitosis de mujeres en edad reproductiva, ¿no? Propia de enfermedad de transmisión sexual. Y bueno, hay una posibilidad de que puedan afectar a niñas, por ejemplo, y se ha encontrado acá en el borde del váter, se ha encontrado tricomonas viables. Entonces pudiera existir esa posibilidad, no hay que descartarla, o en las esponjas, o en las toallas, o en la ropa interior, o en las ropa de baño. Se pueden encontrar tricomonas viables. Ahora, de que sirva para la transmisión, eso es, digamos, difícil, pero puede suceder. Incluso en el agua de piscina se encuentran tricomonas. Entonces, ¿a qué va esto que les muestro? Va por dos lados, por el lado de profilaxis y también por el lado del diagnóstico de la enfermedad. A ver, si viene una niña que no ha tenido relaciones, o una monjita que no ha tenido relaciones, o viene una paciente que viene y le encontramos tricomona. Entonces, encontramos la tricomona en el examen de laboratorio, algunas tienen síntomas, otras no, y encontramos tricomona. Imagínense, viene a la consulta después para ver el resultado del análisis y viene la pareja, ¿no? La esposa y el esposo. Entonces yo le voy a decir, sabe señora que tiene una tricomoniasis. ¿Cuál es la pregunta de cajón de la madre, de la esposa? ¿Y cómo se adquiere la tricomoniasis? Les van a decir. Y entonces ustedes le dirán, es por transmisión sexual. Si solo dicen eso, la mujer que no ha tenido otra pareja y no ha tenido la posibilidad de tener esta enfermedad, entonces inmediatamente va a mirar al marido y le va a echar la culpa. Entonces se crea un conflicto matrimonial importante y el médico debe evitar estas cosas. Entonces, aparte de decir fundamentalmente de transmisión sexual, no estamos mintiendo, pero existe una posibilidad remota de que pueda haberse infectado de otra manera, una transmisión extrasexual, que es posible. Listo. Y ahí ya verán ellos cómo solucionan su problema familiar. Nosotros no podemos, digamos, directamente, además que en medicina todo es posible, ¿no? Entonces no es mejor no entrar en ese problema.
Igual para una monjita, viene la madre superior y ¿qué le voy a decir? Sabe que por relaciones sexuales, imagínense el contexto de esto, ¿no? O una niña también. Entonces, si bien es cierto, hay que indagar cómo ha sido la transmisión, de todas maneras, hay que abrir esa otra posibilidad, aunque sea remota, pero siempre hay que mencionarla para evitarnos problemas de tipo legal, de tipo familiar, etc. Pero también este dato de una posible transmisión extrasexual también permite para hacer la profilaxis, como vamos a ver después. Entonces, en la profilaxis, ¿qué tenemos que hacer? Hay que proteger la pareja. ¿Y cómo se protege? Con la fidelidad, ¿no es cierto?, una de ellas, o la abstinencia. Tampoco una mujer que tiene abstinencia sexual nunca va a tener tricomoniasis, salvo que existe esa posibilidad que hemos mencionado, pero es muy remota. Pero el hecho en parejas que tienen actividad sexual, tiene que haber pues la fidelidad. De lo contrario, va a haber la posibilidad de transmisión sexual. Entonces, una de las formas de profilaxis es el preservativo, el condón, que no solo sirve para tricomonía, sino para varias enfermedades de transmisión sexual, como SIDA, gonorrea, sífilis, etc. Entonces, es un elemento que se ha usado desde hace mucho tiempo, pero que con la aparición del SIDA tuvo más auge y la gente pues ya sabe protegerse, sobre todo cuando tiene relaciones con personas que no conoce plenamente, ¿no? Que no tiene una relación íntima por tiempo. Bien, entonces, entonces, aparte de esto, la profilaxis también tiene que estar en relación a dos cosas. Una, ver la posibilidad de una transmisión extrasexual. Entonces, a las mujeres y a las niñas, sobre todo, enseñarles que tienen que tener cuidado con los baños que usen, sobre todo son públicos, que la ropa íntima no se presta, no que voy a la piscina, no tengo ropa, préstame tu ropa de baño, y esas cosas no se deben. Entonces, lo íntimo es de una persona, no se puede prestar. Y lógicamente las piscinas también tienen que ser piscinas que tienen un tratamiento correcto, ¿no? No es cualquier pozo de agua. Bien, entonces eso va en la profilaxis. Pero en la profilaxis también es parte del tratamiento, porque si dejamos a una persona, a un hombre sobre todo, con infección, va a suceder que va a transmitir la enfermedad a otras mujeres o a su mujer, ¿no? Entonces el tratamiento siempre es a la pareja. Esto es a veces un poco difícil de aceptar porque el hombre no quiere hacer tratamiento porque dice, yo no tengo nada, que a ella le den tratamiento. Pero si solamente a ella le damos tratamiento, al poco tiempo nuevamente se va a reinfectar porque él está teniendo la tricomona en la próstata, por ejemplo, y le va a pasar nuevamente y ella sí va a hacer sintomatología. Entonces, tratamiento a la pareja. Ahora, el tratamiento es con nitroimidazoles, como hemos visto, el metronidazol, el cenidazol, el tinidazol. La ventaja de estas drogas es que no es una dosis única. 2 gramos a cada uno y se acabó el asunto. El metronidazol hay que darlo por 7 días. Entonces, a veces el varón no acepta tomar 7 días, que no se puede tomar alcohol, que no, que el fin de semana, etc. Entonces, hay esa posibilidad. Ahora, hay posibilidad también no solamente de tomar el metronidazol o estas otras drogas por vía oral, sino también por óvulos o tabletas vaginales. Pero la idea es que las tabletas vaginales, los óvulos, alivian rápidamente las molestias de la mujer, pero no le curan. Eso hay que tener claro. Y puede hacer, digamos, que la enfermedad se vea como que se ha curado y sigue enfermo. Entonces siempre tiene que haber el tratamiento sistémico por vía oral, porque de lo contrario no se eliminan todas las tricomonas. El tratamiento con óvulos, con tabletas vaginales, contribuye, coadyuva a la mejora de la paciente, pero no la cura. ¿Está claro? Bien, entonces con esto terminamos. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. buenos días, doctor. Quería ¿Qué tal? preguntarle, si una persona no se trata la tricomoniasis, o sea, lo único que no genera complicaciones, lo único que podría haber es de que se vuelva un portador sano.
No, en el hombre sí, pero en la mujer no es tan portadora sana, se vuelve crónica la enfermedad. Entonces comienza a tener leucorrea, pero en pequeña cantidad, y que se llama, lo que pasa es que dice la mujer, no, es casi normal que tenga este flujo, pero no debería tenerlo. Entonces como que se acostumbra y la enfermedad se hace crónica. Y en algunas veces puede llevar a una inflamación pélvica más severa, ¿no? Eso sí. Entonces, toda mujer diagnosticada con psicomona tiene que darse el tratamiento a ella y a la pareja. O de repente al trío, no sé, pero hay que darle tratamiento. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Una otra pregunta? Doctor, una consulta. Mencionó de que había destrucción de eritrocitos. En ese caso, ¿no se podría producir una anemia? ¿O no es mucha la cantidad de destrucción? No, es una cantidad mínima. Es más en un enrojecimiento puntiforme, muy escaso. No llega a... Bien, no hay más preguntas, entonces, muy bien, entonces con esto terminamos esta semana y nos vemos la próxima semana. ¿Listo? No se olviden de hacer su guía.